Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Daniela Martínez y en esta ocasión vengo a presentarles dos temas que son sumamente importantes dentro de la teoría de la probabilidad. Estos temas son la probabilidad condicional y el teorema de Bayes. Como saben, este video forma parte de los contenidos temáticos del curso Probabilidad y Estadística impartido en el tronco común de Ingeniería dentro de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California. De manera breve, los temas que vamos a estar revisando en esta presentación va a ser el concepto de eventos dependientes y la probabilidad condicional. Vamos a revisar también el concepto de la regla del producto para eventos dependientes y vamos a cerrar la presentación explicando de manera breve, concisa, en qué consiste el teorema de Bayes, cuál es su utilidad y vamos a cerrar con un ejemplo de aplicación práctica. Bien, en primera instancia debemos entender qué son los eventos dependientes. Como su nombre lo indica, dos eventos que son dependientes, pues significa que van a tener un impacto o un efecto el uno sobre el otro, o viceversa. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos eventos, digamos, evento A y evento B, que pertenecen a un mismo espacio muestral. Estos eventos son dependientes cuando la ocurrencia de uno va a afectar o modificar la probabilidad de ocurrencia del otro. Es decir, si el evento A ocurre, o mejor dicho, el conocimiento de que el evento A ha ocurrido tiene un impacto o afecta, modifica la probabilidad de ocurrencia del segundo evento al que llamamos B. Creo que esto lo vamos a poder ejemplificar un poco más con el ejemplo número 1. Vamos a suponer que estamos analizando la información de un conjunto de estudiantes que llevaron la materia probabilidad y estadística. Son un total de 75 estudiantes. Entonces, el curso ya finalizó y dentro de estos 75 estudiantes, pues hubo una cierta cantidad que aprobaron la materia y hubo otros tantos que no la aprobaron. Adicionalmente, por ahí en el transcurso del curso se implementaron estrategias para ayudar a los estudiantes a comprender los temas. Entre ellas, pues estaba la posibilidad de asistir a asesorías académicas. Entonces, digamos que de estos 75 estudiantes que componían el curso de probabilidad y estadística, al final del semestre, 55 aprobaron la materia y 20 no la aprobaron. Adicionalmente, tenemos información de que de los 55 estudiantes que sí aprobaron la materia, 40 de ellos acudieron periódicamente al programa de asesorías académicas, mientras que en el caso de los estudiantes que no lograron aprobar la materia, únicamente 5 de ellos estuvieron acudiendo a las sesiones de asesoría. Entonces, digamos que se plantea de manera general la pregunta que está delineada en la presentación. ¿Consideraría o existen elementos o información suficiente para considerar el hecho de que acudir a asesorías de manera periódica va a tener un impacto en la probabilidad de aprobar la materia? Aquí voy a hacer un paréntesis, porque si bien de manera estricta el resultado de el aprovechamiento del curso, es decir, el aprobar o no aprobar un curso, pues depende de muchos factores y no necesariamente se consideraría un experimento aleatorio. No obstante, es importante aclarar y entender que en este caso y para efectos de este experimento, de este ejemplo, se está partiendo de que se tiene la información de un curso que ya se registró y a partir de los datos del curso es como estamos calculando probabilidades de tipo frecuencial. Si no recuerdan el concepto de probabilidades frecuenciales, les recomiendo que revisen los videos relacionados con la introducción a las herramientas de la probabilidad. Ahí se describen los tipos de probabilidad. Entonces,
Estamos considerando que el experimento se convierte en un experimento aleatorio en el momento en el que decimos de todos los estudiantes que estuvieron matriculados, aleatoriamente seleccionamos a uno y yo no sé qué es lo que ocurre con ese estudiante. Es decir, si es un estudiante que fue registrado como aprobado o reprobado, o bien si es un estudiante que acudió o no acudió a las asesorías académicas. Entonces, en este caso, el paréntesis hace referencia a que en el transcurso del curso, aprobarlo o no aprobarlo no corresponde al azar, corresponde pues a los criterios del curso. Entonces, solamente para que no exista un conflicto o para que no se preste a una mala interpretación acerca del ejemplo. Bien, ahora sí, regresando al tema de la presentación. Aquí lo primero que tenemos que hacer es desmenuzar los datos que nos están dando y entender qué es lo que tenemos, cómo lo podemos clasificar y cómo lo podemos plantear. Recordemos que la pregunta que queremos analizar o la pregunta que queremos dar respuesta es si consideramos que el hecho de acudir a asesorías académicas de manera periódica va a tener un impacto en la probabilidad de aprobar una materia. Esto de acuerdo a los datos que nos están proporcionando. En primer lugar, vamos a establecer o definir el espacio muestral para nuestro experimento aleatorio. Dijimos, en este caso el experimento aleatorio corresponde en elegir aleatoriamente o al azar a un estudiante dentro de este grupo de 75 estudiantes que tenemos. En este sentido, el espacio muestral del experimento son todos los estudiantes que estuvieron registrados en el curso, es decir, los 75 estudiantes. Por otro lado, es necesario que definamos los eventos involucrados en la definición de nuestro problema. Vamos a definir o vamos a establecer a un evento al que vamos a denominar o denotar como A, como el evento que representa a todos los estudiantes que sí aprobaron el curso. De acuerdo a la información, teníamos 55 estudiantes que aprobaron el curso. Recordemos nuevamente que la definición de un evento, o más bien, los elementos que integran un evento son todos aquellos resultados del espacio muestral que cumplen con la característica que describe el evento. En este caso, el evento me describe a todos los estudiantes que sí aprobaron el curso. Adicionalmente a la definición del evento A, es necesario que tengamos en consideración el complemento del evento A. En este caso, podemos observar la zona que está en verde corresponde a toda la zona que integra el espacio muestral, es decir, mi rectángulo, pero que no forma parte del evento que definí previamente. En este sentido, si el evento A corresponde a todos los estudiantes que aprobaron el curso, el complemento de A va a corresponder al atributo o la característica contraria, es decir, todos los estudiantes que no aprobaron el curso. En este caso tenemos 20 estudiantes que no aprobaron. Además de la condición de aprobado y no aprobado, tenemos por ahí otra característica que definimos para los estudiantes que participaron en el curso. Tenemos un segundo evento al que vamos a denotar con la letra B. Este evento describe a todos los estudiantes que asistieron a asesorías académicas. Esto es independiente, o bueno, esto es, digamos, una característica adicional o paralela a la característica de aprobar o no aprobar el curso. Es decir, un estudiante pudo haber acudido o no a asesorías académicas y pudo haber aprobado o no aprobado el curso. Ahorita vamos a ver más adelante las relaciones. Al igual que en el caso del evento A, el evento B tiene un complemento que corresponde a todos los estudiantes que forman parte del curso, pero que no acudieron a las asesorías académicas, que es la característica o el atributo opuesto a lo que me describe el evento B. Una vez que hemos entendido los dos eventos que nos interesan para el efecto o para los efectos del planteamiento de nuestro problema, es de suma importancia entender, ahora sí, la relación que existe entre los dos eventos y cómo va a surgir la dependencia.
Habíamos definido al evento A, que me describía a todos los estudiantes que sí aprobaron el curso, y habíamos definido al evento B como todos los estudiantes que sí asistieron a asesorías académicas. Ahora, podemos observar que en la parte central existe un área donde los dos eventos convergen o traslapan, que indican elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Recordamos a partir de las operaciones de conjuntos que esta operación corresponde a una intersección. La intersección representa a todos aquellos elementos que pertenecen a dos conjuntos de manera simultánea. En este sentido, la intersección de A con B me va a representar al conjunto de estudiantes aprobados que asistieron a asesorías, es decir, que corresponden al evento A y también corresponden al evento B. Esto es de suma importancia visualizarlo o entenderlo. ¿Por qué? Para que dos eventos sean dependientes, es necesario que exista una intersección entre ellos. Es decir, es necesario que existan resultados del experimento aleatorio que puedan corresponder a ambos eventos de manera simultánea. Si esto no ocurre, entonces los eventos no pueden ser dependientes. ¿Por qué? Porque si no tienen elementos en común, significa que todos los elementos que pertenecen a los eventos, pues ocurren de manera independiente o sin tener relación el uno con el otro. Entonces, para poder hablar de dependencia entre dos eventos, necesitamos primero cerciorarnos que exista una intersección entre ambos. Si la intersección es nula, es decir, es un conjunto vacío, entonces significará que los eventos no son dependientes. Muy bien, entonces, para continuar con el planteamiento del problema, retomamos los eventos que ya describimos previamente, A, B e intersección A con B. De acuerdo a los datos que nos dieron en el problema, tenemos que la probabilidad de que ocurra el evento A, aplicando la regla de Laplace, es igual a 0.7333, lo cual obtuve a partir de la división o la razón que existe entre la cantidad de estudiantes que aprobaron el curso dividida entre la cantidad de estudiantes totales que estuvieron inscritos. Por otro lado, la probabilidad del evento B corresponde a la cantidad de estudiantes que asistieron periódicamente a asesorías académicas, lo cual era un total de 45 estudiantes, entre la cantidad total de estudiantes inscritos al curso, que en este caso fueron 75. La probabilidad resultante es de 0.6. Y finalmente, la probabilidad de la intersección de los eventos A con B, es decir, la probabilidad de que los estudiantes hayan aprobado el curso y asistido a asesorías académicas, resulta de la división de la cantidad de estudiantes que aprobaron y asistieron a asesorías, es decir, 40 estudiantes, entre la cantidad total de estudiantes inscritos al curso, dando una probabilidad de 0.5333. Ahora bien, si yo lo que quiero es determinar si el hecho de que los estudiantes hayan asistido a asesorías va a modificar la probabilidad de que un estudiante apruebe el curso, yo necesito verificar de alguna forma que la ocurrencia de esta intersección cambia la probabilidad de ocurrencia de este evento. Y esto justamente lo puedo calcular a través de una probabilidad condicional. Las probabilidades condicionales me relacionan la probabilidad conjunta de la ocurrencia de dos o más eventos con respecto a la probabilidad de él o los eventos que están funcionando como condicionantes o condicionadores. En este caso,
La nomenclatura para denotar una probabilidad condicional es la que observamos aquí. Esto se lee como la probabilidad del evento A, dado que yo sé que el evento B ocurrió. Y el cálculo de esta probabilidad condicional será a través de la razón que existe entre la probabilidad de la intersección y la probabilidad de quién, pues siempre será del evento que nos está condicionando. En este sentido, por eso yo les decía que para que pueda existir dependencia entre dos eventos, tiene que existir una intersección entre ellos. Si la intersección fuera nula, es decir, un conjunto vacío, sabemos a partir de los axiomas de las probabilidades que la probabilidad de un conjunto vacío es 0. Por lo tanto, la probabilidad condicionada de A dado a la ocurrencia de B sería igual a 0. Entonces esto pierde sentido. No podemos anular una probabilidad por la ocurrencia de otro evento. Entonces necesitamos cerciorarnos siempre que exista una probabilidad conjunta para poder calcular una probabilidad condicional. Asimismo, necesitamos asegurarnos que el evento que me condiciona no sea un conjunto vacío, es decir, no sea un evento imposible. De lo contrario, tampoco se podría plantear o resolver una probabilidad condicional. En este sentido, solamente tienen que vigilar esto, que exista una intersección entre los dos eventos que estoy relacionando y que el evento que me condiciona no sea un evento imposible. Ahora bien, aplicando la ecuación 1 para el problema de la probabilidad de que un estudiante apruebe el curso en relación a si asistió o no asistió a asesorías académicas, tenemos que la probabilidad de que un estudiante apruebe el curso, dado que yo sé que el estudiante asistió a asesorías académicas, es igual a la razón de 0.5333 entre 0.6, dándome una probabilidad de 0.88. Observamos cómo la probabilidad de aprobar el curso incrementa a partir de la información previa de que el estudiante efectivamente asistió a asesorías académicas, lo cual corrobora la dependencia que existe entre la ocurrencia de un evento a partir de la información de la ocurrencia de otro. De manera general, este es el proceso de análisis o de reflexión para poder aterrizar el concepto de probabilidad condicional y poder relacionar la dependencia que existe entre los distintos eventos de un experimento aleatorio. Es importante siempre tener en claro que es necesario aterrizar la información que nos está dando el problema, entender cuáles son las relaciones que existen entre los eventos que se están planteando y cómo estas relaciones las podemos interpretar para poder resolver o responder a las interrogantes que se plantean en las problemáticas. Muy bien, el siguiente tema que sigue relacionándose con la probabilidad condicional es la regla del producto para eventos dependientes. Ya explicamos lo que significa la dependencia entre dos eventos aleatorios, de dos eventos dentro de un experimento aleatorio. Y bueno, a partir de la fórmula de la probabilidad condicional se desprende la regla del producto para eventos dependientes. Vamos a suponer que queremos encontrar o calcular la probabilidad de la intersección de dos eventos a partir del conocimiento de la probabilidad condicional que existe entre uno de ellos, bueno, de uno con respecto al otro. Siempre habrá un evento que condiciona y un evento que es el condicionado. Entonces, vamos a suponer que en este caso el evento condicionado es el evento A y el evento que está condicionando es el evento B. La probabilidad de la intersección resulta del producto de esta probabilidad condicional por la probabilidad que está condicionando. Ahora, si trabajáramos con la otra probabilidad condicional, es decir, donde el evento condicionado es B y el condicionante es A,
El producto a desarrollar sería esta probabilidad condicional por el evento que me está condicionando. A esta estructura se le conoce como la regla del producto para eventos dependientes y no es nada más que un reordenamiento de la fórmula para probabilidades condicionales, pero que resulta ser bastante útil para cuando requerimos calcular probabilidades de intersección en algunos problemas dependiendo de cómo estén estructurados. A continuación vamos a revisar un ejemplo que nos va a permitir entender un poquito más la utilidad de esta regla del producto. Vamos a suponer que tenemos una caja, una caja grande en la cual tenemos dentro 20 fusibles. Los fusibles son elementos que se utilizan en los circuitos eléctricos para controlar el paso de corrientes elevadas. Entonces, en la cajita tenemos adentro 20 unidades, 20 fusibles, de las cuales se sabe que 5 no sirven, que están defectuosas, presentan fallas, es decir, no van a realizar su trabajo. Nos dice, si se seleccionan 2 fusibles aleatoriamente, al azar, y se retiran de la caja uno después del otro, sin reemplazar al primero, ¿cuál es la probabilidad de que los 2 fusibles que seleccionemos sean fusibles defectuosos? ¿Sí? Aquí les pongo una imagen para que nos imaginemos cómo se encuentran los fusibles ordenados dentro de la caja o desordenados, y dentro de este conjunto pues vamos a tener 5 fusibles que no sabemos cuáles son. Vamos a suponer que son los fusibles que están de color rojo. Los fusibles de color rojo no sirven. Entonces, esta caja está cerrada, es como si fuera una tómbola, como cuando se hacen la selección de elementos para una rifa o de números para una rifa. La caja está cerrada, yo no puedo ver ni puedo anticipar cuál es el elemento, el objeto que voy a seleccionar hasta que lo saco y lo miro, ¿de acuerdo? O hasta que lo saco y lo compruebo, porque en este caso, como es un componente electrónico, lo tengo que comprobar. Hago la medición correspondiente y veo si el fusible sirve o no sirve, ¿no? Pero es hasta que lo saqué de la caja. Por tanto, la selección del fusible se convierte en un experimento aleatorio. Para resolver este problema, primero tenemos que tener claridad sobre qué es lo que está ocurriendo en este experimento, ¿no? Ya dijimos que tenemos un total de 20 fusibles en la caja. De estos 20 fusibles, hay 15 que están en buen estado, es decir, son funcionales, y hay 5 que son defectuosos. Entonces, como les platicaba, con la caja cerrada, a ciegas, seleccionamos al azar un fusible, lo sacamos de la caja y lo verificamos o lo comprobamos. Sabemos que este fusible puede ser defectuoso o puede ser funcional. Es decir, puedo tener uno de 2 resultados. ¿Sirve o no sirve? Ya saqué el fusible de la caja, lo retiré, lo verifiqué. Entonces significa que en mi caja, como el fusible no lo voy a reemplazar, es decir, no lo voy a regresar a la caja, en la caja yo ya no voy a tener 20 fusibles. Ahora voy a tener 19 fusibles. Y la cantidad de fusibles defectuosos y no defectuosos que están en la caja va a depender de lo que haya pasado con el primer fusible que yo seleccioné. Entonces, es decir, si el primer fusible seleccionado es un fusible defectuoso, entonces en la caja van a quedar 4 fusibles defectuosos, porque originalmente había 5. Ahora, si el fusible que yo seleccioné primero era un fusible que sí servía, en la caja siguen quedando 5 fusibles defectuosos. Por eso, este proceso de selección sin reemplazo se convierte en probabilidades condicionales, porque las probabilidades en la segunda selección van a cambiar dependiendo de lo que haya ocurrido en la primera selección. ¿Ok? Bien, entonces, necesitamos definir los eventos necesarios. En este caso vamos a definir 2 eventos. El evento D1, que va a representar la primera selección con un fusible defectuoso, es decir, la probabilidad, el evento D1 representa que el primer fusible seleccionado fue un fusible defectuoso. Posteriormente tenemos el evento D2, que en la segunda selección, el fusible que seleccionamos
es un fusible defectuoso, ¿ok? Entonces, estamos definiendo dos eventos que si bien están relacionados por una cuestión de dependencia, de acuerdo a lo que se describió en el experimento, los consideramos como eventos que no son el mismo evento. Con la intención de aclarar un poco esto, ¿no? Esto va a representar un resultado particular de lo que ocurre en la primera selección y esto me representa otro resultado particular de lo que ocurre en la segunda selección. Lo que el problema está buscando es entonces calcular la ocurrencia de ambos eventos, es decir, que los dos eventos ocurran al ejecutar yo mi experimento. Es decir, o si queremos plantear esto en términos de la teoría de conjuntos, estaríamos buscando la ocurrencia de la intersección del evento de 1 con el evento de 2. Dentro de todos los posibles resultados, la intersección de estos dos eventos en particular. Ahora, si tomamos como base la ecuación 2, en donde definimos la regla del producto para eventos dependientes, tenemos que la probabilidad de la intersección de dos eventos yo la puedo obtener a partir del producto de una probabilidad condicional por el evento que me está condicionando esa probabilidad condicional, o más bien que me está dando lugar a esa probabilidad condicional. En este sentido, lo que tenemos que hacer es relacionar la probabilidad condicional de que ocurra el evento D2, dado que yo sé que el evento D1 ocurrió. Es decir, si lo queremos plantear en términos de un enunciado y no de una formulación matemática, diríamos la probabilidad de que en mi segunda selección yo haya tomado un fusible defectuoso, dado que yo ya sé que en mi primera selección el fusible que saqué sí estaba defectuoso. Es decir, calcular una probabilidad a partir del conocimiento de lo que ocurrió en la primera selección. Entonces, ¿cómo vamos a formular esto? Esto es el planteamiento. ¿Cómo lo vamos a formular y cómo lo vamos a resolver en términos numéricos? La probabilidad de que ocurra el evento D1 la vamos a calcular aplicando la regla de Laplace, encontrando la razón de la cantidad de fusibles defectuosos en la muestra, en el espacio muestral inicial, es decir, en mi espacio muestral original de 20 fusibles, dentro de los cuales había 5 defectuosos. Por lo tanto, la probabilidad de que el primer fusible seleccionado sea un fusible defectuoso es de 5 entre 20. 5 defectuosos entre 20 fusibles totales me da una probabilidad de 0.25. Posteriormente, la probabilidad condicional de D2 o de que el segundo fusible haya sido defectuoso, dado que yo ya sé que el primero sí fue defectuoso, va a corresponder a la probabilidad, lo que les acabo de escribir, ¿no? Estaba leyendo de nuevo. Esto significa que para calcular esta probabilidad condicional debemos trabajar en un espacio muestral reducido o en un subespacio muestral que va a surgir a partir de lo que observamos en la primera selección. Ya dijimos, como en este caso queremos calcular la probabilidad de que saquemos un fusible defectuoso en la segunda selección, sabiendo que en la primera selección sí sacamos un fusible defectuoso, entonces mi nuevo espacio muestral, es decir, dentro de mi caja me quedan 19 fusibles porque yo ya había sacado uno. Y además, dentro de estos 19 fusibles me quedan 4 fusibles defectuosos. ¿Por qué? Porque el primero que yo saqué, yo sé que era un fusible defectuoso. Entonces, esta razón corresponde a una probabilidad condicionada que estamos calculando a partir de la reducción del espacio muestral. La reducción representa que voy a contemplar el nuevo espacio muestral después de lo que ocurrió en la primera selección. Y el 4 lo estoy considerando porque a mí me interesa calcular cuál es la probabilidad de que en la segunda selección el
fusible también sea un fusible defectuoso. Por lo tanto, me voy a concentrar en la cantidad de fusibles defectuosos que me quedaron dentro de la caja. Por ello, se está haciendo la división de 4 entre 19. Esta probabilidad condicional me da 0.2125 y finalmente la probabilidad de la intersección no es otra cosa más que el producto de las dos probabilidades que acabamos de calcular, dándonos una probabilidad de 0.0526 de que en las dos selecciones secuenciales que hice de fusibles, los dos fusibles me hayan salido defectuosos. Les recomiendo en este punto pausar el video y tratar de calcular cuál es la probabilidad de que el primer fusible haya sido no defectuoso y el segundo fusible sí haya sido defectuoso, para que pongan en práctica el razonamiento que hicimos a partir de la realización del ejercicio y para que se afiance más la aplicación de la regla del producto para el cálculo de probabilidades de intersección. Aquí me faltó la intersección, una disculpa. Muy bien, este fue el segundo tema que tocaba ver en esta presentación. Eso fue la aplicación de la regla del producto para el cálculo de probabilidades de intersección a partir de la relación que existe entre eventos dependientes. El tercer y último tema que vamos a abordar en esta presentación es el teorema de Bayes. En realidad, la probabilidad bayesiana o la estadística bayesiana es un mundo de información por sí sola. Podríamos tener una clase entera, podríamos tener una materia entera para abordar todo lo que representa el teorema de Bayes, de dónde surge, cuál es su utilidad, etcétera, etcétera, puesto que a pesar de que ha sido cuestionado, también es muy utilizado para la actualización de información en eventos aleatorios cuando se está haciendo, cuando se hacen análisis que van teniendo datos que cambian con respecto al tiempo. De manera general voy a decir esto, no quiero ahondar mucho en esta situación porque lo que ahorita a mí me interesa es únicamente entender o que ustedes entiendan de dónde sale y cómo lo podemos aplicar de manera sencilla. Vamos a retomar de nuevo el ejemplo 1, ese ejemplo donde calculamos la probabilidad de aprobar el curso de probabilidad estadística, dado que fuimos a asesorías de manera periódica. Vamos a suponer que no teníamos los datos iniciales, es decir, no sabíamos la cantidad de estudiantes que asistieron al curso, no sabíamos la cantidad dentro de los estudiantes asistentes al curso, no sabíamos cuántos habían asistido a asesorías, cuántos habían aprobado, etcétera, etcétera. O sea, digamos, no teníamos lo que se dice los números crudos. Pero conocíamos o sabíamos las probabilidades condicionales de que el alumno aprobara o reprobara, dado que acudía a asesorías académicas. Entonces, a partir de esa información, vamos a suponer ahora que a nosotros nos interesa indagar la efectividad de las asesorías académicas y nos queremos enfocar en el cálculo de qué tan probable es que uno de los alumnos que aprobaron haya sido de los que asistieron a asesorías académicas. Esto nos habla del planteamiento de una probabilidad condicional, pero teniendo una relación, digámoslo, en un sentido inverso. La primera probabilidad que calculamos es qué tan probable es que apruebe, dado que asistí a asesorías académicas. Ahora estamos volteando la probabilidad y lo que queremos saber es qué tan probable es que haya asistido a asesorías académicas, dado que es un alumno que aprobó. Es como conocer información a partir de datos preliminares. Por ello, en el teorema de Bayes se utilizan mucho los conceptos de probabilidad a priori y probabilidad a posteriori, que tampoco vamos a entrar mucho, o más bien, tampoco vamos a tomar como referencia este tipo de probabilidades porque no es el objetivo de la presentación, pero de eso viene, ¿no? De las probabilidades, de cómo cambian las probabilidades a partir de información preliminar y cómo podemos relacionar
causas y efectos dentro de experimentos aleatorios donde tenemos eventos dependientes. Bien, el teorema de Bayes, de manera general y muy resumida, podemos decir que nos permite calcular una probabilidad condicional a partir de otra. Es decir, dados dos eventos dependientes A y B, la formulación de la regla del producto, dados los eventos dependientes A y B y la formulación de la regla del producto que vimos anteriormente, tenemos esta relación de productos. Recordemos que estos dos estaban igualados a la probabilidad de la intersección de los eventos. Entonces ahora, a partir de esta igualdad, podemos jugar o podemos trabajar con el orden o el ordenamiento que tenemos en los términos de los dos lados de la igualdad para poder calcular una probabilidad condicional a partir de otra. Es decir, si la probabilidad condicional que desconocemos es esta, la podemos calcular a partir de esta con esta estructura, la cual sale de aquí. Por otro lado, si la probabilidad condicional desconocida es esta, la podemos calcular a partir de esta, también a partir de la estructura que tenemos acá. Entonces, esta formulación, esta relación que hacemos entre dos probabilidades condicionales es justamente lo que establece el teorema de Bayes. El teorema de Bayes me dice que yo puedo calcular una probabilidad condicional a partir de otra o viceversa, dependiendo de los datos que tengamos. Y bien, vamos a tratar de aterrizar un poco más este concepto realizando un ejemplo práctico. Vamos a suponer que estamos haciendo un análisis dentro de una empresa, una industria que se dedica a ensamblar piezas. Y bueno, en esta planta tenemos 3 máquinas que realizan exactamente un mismo proceso, pero pues tienen sus características individuales, a las cuales vamos a denotar por B1, B2 y B3. Se sabe a partir de las estadísticas de productividad de la industria que el 30%, 45% y 25% respectivamente de los productos que se producen, pues son producidos en las máquinas B1, B2 y B3. ¿Sí? Además, se sabe por experiencia o por registros previos que se han hecho a partir de la información de los departamentos de calidad, por ejemplo, que el 2% de los productos ensamblados dentro de la máquina B1 son productos defectuosos. También el 3% de los productos ensamblados en la máquina B2 son productos defectuosos y lo mismo para el 2% de los productos ensamblados en la máquina B3. Ahora bien, suponga que seleccionamos al azar, de manera aleatoria, dentro de toda la producción que se generó en un determinado momento en esta planta de producción y sabemos que el producto seleccionado es un producto defectuoso. Aquí me faltó ponerlo, si se sabe que el producto seleccionado es un producto defectuoso. Falta aquí. Si yo sé que es defectuoso, quiero conocer cuál es la probabilidad de que ese producto en particular que yo seleccioné haya sido ensamblado en la máquina de la planta B1. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de calcular una probabilidad condicional, ¿verdad? ¿Cuál es el evento que me está condicionando? Es que el producto es un producto defectuoso. Yo sé que el producto es defectuoso, por lo tanto, es lo que me condiciona. Y la probabilidad que yo quiero calcular es la probabilidad de que éste haya sido ensamblado en esta máquina en específico. Bien, vamos a ver cómo le vamos a hacer para plantear y calcular esta probabilidad. Vamos a imaginarnos o gráficamente entender lo que está ocurriendo con la información. Tenemos nuestro espacio muestral, que nuestro espacio muestral corresponde al total de productos ensamblados dentro de esta industria. Dentro de este espacio muestral
pues yo tengo que ese total de productos se dividen entre los ensambles realizados en 3 máquinas distintas, la máquina B1, la máquina B2 y la máquina B3. Entonces es una forma distinta de representar mi diagrama de Venn. No estoy trabajando con los círculos porque en este caso, para esta situación en particular, los eventos B1, B2 y B3 son exhaustivos, es decir, entre los 3 eventos me completan en su totalidad el espacio muestral. Adicionalmente, los 3 eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que si ocurre B1, ya no pueden ocurrir B2 o B3. Si ocurre B2, ya no puede ocurrir B1 o B3. Y si ocurre B3, ya no puede ocurrir B1 o B2. Esto significa que son mutuamente excluyentes. Adicionalmente, tenemos otro evento por ahí importante a considerar, que es que el producto está defectuoso. Otra forma de clasificar la producción de nuestra empresa, además de en qué máquina se produjo, es si el producto que estamos analizando es un producto defectuoso o es un producto no defectuoso. Y también este evento al que denotamos con la letra D, que es que el producto seleccionado es un producto defectuoso, es un evento que se relaciona con los 3 eventos B1, B2 y B3. ¿Por qué? Porque en las 3 máquinas tenemos productos defectuosos. Por lo tanto, vamos a tener una cierta proporción de defecto por cada una de las 3 máquinas que tenemos en la planta, que es la información que nos daba también el problema por ahí. Creo que era el 2%, 3% y 2% respectivamente para las máquinas. Muy bien, entonces, ahora una vez que planteamos gráficamente lo que está ocurriendo con la información que tenemos, pues tenemos que extraer los datos para plantear, identificar y reconocer cuáles son las probabilidades que nos está proporcionando el problema. De acuerdo a la información que nos dice, tenemos que el 30% de los productos se ensamblan en la máquina B1. Por lo tanto, la probabilidad de que yo seleccione un producto de manera aleatoria y ese producto haya sido ensamblado en la máquina B1 es de 0.3. Lo mismo para la probabilidad de B2 y la probabilidad de B3, que son, de acuerdo a lo que nos dice el problema, 0.3, 0.45 y 0.25 respectivamente. Adicionalmente, la información acerca de los productos defectuosos generados por cada máquina la vamos a interpretar como probabilidades condicionales. ¿Por qué? Porque esa información nos estaba relacionando la probabilidad de defecto dado que el producto fue ensamblado en una máquina determinada. Entonces, esto representa la probabilidad de que el producto sea defectuoso, dado que yo sé que fue ensamblado en la máquina B1, el producto defectuoso, dado que yo sé que fue ensamblado en la máquina B2, y lo mismo para la B3. De acuerdo a la información que nos dio el problema, tenemos que la probabilidad condicional de D dado B1 es de 0.02, la probabilidad condicional de D dado B2 es de 0.03 y para la probabilidad de condicional de D dado B3 es de 0.02 también. Nuevamente, estos datos de probabilidades nos los está dando el problema. El problema lo presenta en porcentajes, pero recordemos que podemos representar los porcentajes o las proporciones como probabilidades. Ahora bien, la probabilidad que nos está solicitando el problema, la pregunta que nos hace al final es cuantificar o determinar cuál es la probabilidad de que un producto que yo sé que es defectuoso haya sido ensamblado en la máquina B1. En este sentido, para poder encontrar o calcular esta probabilidad condicional, voy a hacer uso del teorema de Bayes. Voy a encontrar una probabilidad condicional a partir de otra probabilidad condicional que ya es conocida para mí. Es decir, voy a calcular la probabilidad de B1 dado D, aplicando la probabilidad condicional, relacionando el producto de la probabilidad condicional de D dado B1, el cual conozco,
por la probabilidad de que ocurra B1, la cual también conozco, entre la probabilidad de defecto global para toda la fábrica o toda la empresa. El problema aquí al que nos podemos enfrentar o al que nos estamos enfrentando es que el problema, la información que me está dando, no me dice cuál es la probabilidad global de defecto. Lo único que me dice es la probabilidad de defecto en relación a cada una de las máquinas que integran la producción total de la empresa. Entonces, en este caso, no conocemos la probabilidad de D, pero la podemos calcular aplicando lo que se conoce como la probabilidad total, es decir, encontrando la relación que tiene D con los tres eventos B1, B2 y B3 que en conjunto integran en su totalidad el espacio muestral. En este sentido, yo puedo representar a la probabilidad de D por la probabilidad de las intersecciones que tiene D con los tres eventos B1, B2 y B3. Y si bien aquí no estamos viendo probabilidad de intersecciones, ¿por qué? Porque ya estamos aplicando la regla del producto para eventos dependientes. Este producto que yo tengo aquí es equivalente a la probabilidad de la intersección de D con B1. Este producto que tengo acá es equivalente a la probabilidad de la intersección de D con B2 y este producto que tengo acá es equivalente a la probabilidad de la intersección de D con B3. En su totalidad, estos tres productos, ¿sí?, me representan o me integran o son equivalentes a lo que es la probabilidad de defecto total. En este sentido, esta información, ahora sí ya la tengo, toda esta información me la está dando el problema a partir de la información preliminar. Por lo tanto, lo único que me hace falta es hacer las sustituciones correspondientes, tanto para las probabilidades condicionales como las probabilidades de los eventos simples, para poder hacer el cálculo final de la probabilidad condicional que yo estaba buscando. Lo único que hago aquí son las sustituciones en función de la información que me dio el problema, teniendo que la probabilidad de que si yo selecciono aleatoriamente un producto dentro de toda la producción de la empresa y sé que el producto seleccionado es un producto defectuoso, la probabilidad de que este producto haya sido ensamblado en la máquina B1 es de 0.2449. Entonces, podemos observar aquí cómo la aplicación del teorema de Bayes me ha ayudado a calcular el riesgo o la posibilidad, o más bien, para tener una noción de dónde provino esa pieza que yo identifico que es una pieza defectuosa. Con toda la información preliminar que teníamos acerca del comportamiento de la producción, yo puedo hacer una estimación bastante acertada acerca de cuál es la máquina que me produjo esa pieza defectuosa y para qué me serviría esto. Pues bueno, como un ingeniero industrial, esto me serviría para saber o para poder cuantificar cuál es el riesgo, qué tan probable es que los productos que son defectuosos estén saliendo de una determinada línea de producción y a lo mejor emplear o aplicar alguna estrategia de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, el teorema de Bayes es un teorema que es sumamente aplicado en todo lo que es relacionado con control de calidad dentro de las industrias y bueno, pues se aplica de manera muy similar a lo que vimos en este ejemplo práctico. Esto es todo por mi parte en esta ocasión. Les dejo por aquí la referencia del libro de probabilidad y estadística en el que baso mucho de mis contenidos. Existen muchísimos libros en la literatura, por supuesto, todos los libros tienen información acertada e importante, cada autor tiene su forma de presentar la información, pero en particular este libro es un libro que me parece muy digerido, muy fácil de entender y con un nivel de profundidad adecuado para estudiantes que se encuentran cursando la materia de probabilidad estadística a nivel licenciatura sobre todo. Muchas gracias por su atención. Estamos en contacto. Que tengan un excelente día.